Doctor Manuel, ¿cuál crees que sea el mejor implante del 2024? Yo creo que es el que se coloca en el 2024 y se mantiene estable hasta el 2084. ¿Qué significa estabilidad para ti? Estabilidad es básicamente que se mantiene en función, libre de infección, con muy buen nivel de hueso y de encía a lo largo del tiempo. Ok, una pregunta. A ver, hemos colocado implantes durante muchos años y hemos visto resultados afortunadamente muy exitosos. Estamos hablando de un 98 o 99% de éxito en estos implantes. ¿Qué tan necesario es hoy en día utilizar injerto de hueso e injerto de tejido conectivo? Porque últimamente se ha estado buscando evitarlo. De alguna manera se trata de evitar el injerto para evitarle al paciente las molestias que lleva, porque sí, obviamente hay ciertas molestias, ¿no? Pero ¿qué tan importante es? ¿Realmente vale la pena para el implante del 2024, para que llegue hasta el 2084, un injerto de hueso y un injerto de tejido conectivo? Todo procedimiento primero tiene que estar justificado. En general, además de pues, ya nuestros años de experiencia, lo que dice la literatura actual, el consenso, digamos, de los implantólogos alrededor del mundo, es que idealmente se necesita 1.5 milímetros alrededor de un implante dental de hueso para que se mantenga estable a lo largo del tiempo. Ese es el criterio de diagnóstico que se debe de hacer en cada paciente, que debe ser un plan de tratamiento además personalizado. Y sí, habrá casos donde felizmente no se justifica hacer un injerto de hueso, pero otros, para justamente tener la tranquilidad de que eso se mantenga estable a lo largo del tiempo, sí se justifica colocar un injerto de hueso, porque al final el hueso es el que está absorbiendo las cargas de la mordida y por ende, pues sí es importante tener suficiente hueso que rodea un implante. En este video les vamos a tratar de explicar por qué razón se tiene que colocar, y no siempre, a veces, el injerto de hueso, injerto de tejido conectivo, que es otra cosa que es bien importante. Les vamos a dar unas buenas razones y les vamos a enseñar casos que hemos realizado entre el doctor y yo. Casos donde pueden ver el por qué y cómo hubieran quedado si no hubiéramos hecho el injerto. Claro. Porque estamos de acuerdo que a veces, yo creo que 7 de cada 10 pacientes no tenemos que colocar injerto de hueso. A veces se coloca el implante y suficiente espacio y ya. Pero en esos 3 de cada 10 es forzoso. De lo contrario, tendríamos resultados estéticos y funcionales desastrosos, que probablemente puedan funcionar los primeros 3 o 4 años bien, pero al final el paciente va a regresar con un problema mucho mayor y más difícil de restaurar. Claro. Entonces, vamos a comenzar primero por la parte de qué es un implante, las partes del implante y por qué es tan importante saber las diferencias, ¿no? El implante, doctor, vamos al implante, que es el tornillito que se coloca dentro del hueso. Tenemos diferentes grosores, tenemos grosores desde 3 milímetros, 2.5 milímetros, hasta unos 6.5, 7 máximo, ya difícilmente utilizarlos. ¿Por qué existen diferentes grosores? Básicamente por la estabilidad biomecánica, es decir, en el sector posterior, en la zona de los molares, que se recibe mucha fuerza de mordida, sí es importante buscar un implante más ancho para que resista las fuerzas de masticación. Es puro sentido común, por ejemplo, los pilares de un edificio. Imagínate que el pilar de un edificio puede ser una varilla muy delgada, 50 metros dentro del hueso, no importa, sigue siendo muy delgada y se va a acabar fracturando. Pero los pilares de un edificio puede que no se necesite ser tan largos, pero lo suficientemente anchos para tener estabilidad. Entonces, principalmente en el sector posterior, estamos buscando colocar implantes 4.5, 5 milímetros de ancho para que resistan las fuerzas de masticación, cosa que no es tan importante en el sector anterior, en el sector estético, donde puede que esos implantes no reciban tanta fuerza de mordida y en todo caso lo que nos importa es el mantenimiento del ancho de hueso y el ancho de encía. Y la misma naturaleza lo dice. Los molares tienen 3 raíces, son anchos los molares. ¿Por qué razón serán anchos? Pues porque tienen que aguantar esas fuerzas masticatorias. De lo contrario, los dientes de adelante y los anteriores son delgados pero largos. Cada diente tiene su función. Si observamos la naturaleza, entenderemos el por qué se buscan estas diferencias en los implantes. Claro. Ahora, el implante, por muy largo que esté, como tú bien lo dijiste, si está muy delgado, va a llegar un momento en el que va a colapsar, va a tronarse. Independientemente de si tiene o no tiene una conexión interna o una conexión externa, si es monofásico, el implante delgado va a tender al fracaso. ¿Por qué? Porque las fuerzas masticatorias son terribles. Ahora,
¿Por qué, aprovechando de una vez la respuesta, por qué 1.5 milímetros de acuerdo al consenso que se hizo en el ITI? Claro. Básicamente, los 1.5 milímetros es para crear un espacio de tejido vivo que tenga suficiente irrigación sanguínea para que se pueda mantener. Y la integración como tal es un fenómeno que ocurre, que se logra una unión celular, biológica, entre el hueso vivo y organizado y la estructura del implante, que es el material del implante, que es titanio. Y las células viven felices alrededor del implante y el hueso soporta impecablemente cuando está bien diseñado y bien elegido el caso, las fuerzas de mordida. Ahora, se dice por ahí de repente que al momento que tú pones el implante tienes que fresar, tienes que hacer un hoyo, ¿no? Es importante que la gente sepa que ese hoyo que hacemos nosotros es donde estaba el diente. En realidad es un hueso que se regeneró después de que quitas el diente, ese hueso se reconstruye y luego vamos nosotros y lo volvemos a quitar en menor cantidad porque un implante nunca va a ser del mismo ancho que la raíz de una muela, es imposible, es muchísimo. Pero ese implante que estamos colocando de 4.5, 5 milímetros, sí hay que hacer un hoyo definitivamente, pero ese hueso que estamos quitando es un hueso que se regeneró después de quitar el diente. Claro. No es un hueso que te estamos quitando, que tú tenías y que ya no vas a tener. Para aclarar el tema de que por qué se tiene que hacer una perforación, ¿no? Y es importante también porque si ustedes colocan, por ejemplo, una madera, no sé si lo han hecho, si colocan ustedes un tornillo en una madera sin hacer una perforación, ¿qué pasa con esa madera? Una compactación. Se truena. Muchas veces se truena a la mitad y se fractura, ¿no? Claro. Nosotros por eso abrimos el colgajo, que quiere decir, hacemos una pequeña incisión. En la mayoría de las cirugías hay algunas que no se tienen que hacer. Correcto. Pero sí hay que hacer un hoyito para meter el implante porque de no hacerlo estamos metiendo demasiada presión y esa presión siempre causa una expansión que va a ser un estrés o una energía potencial que después se va a liberar. Principalmente en hueso mandibular, que tiende a ser muy compacto, ¿no? Claro. El ejemplo del carpintero, estás colocando un tornillo en una tabla roca, pues no, a lo mejor no, con la fuerza de la mano lo puedes colocar, pero si es un hueso duro, no va a resistir la presión, ¿no? Entonces ahí o el implante va a fracasar porque estás eliminando, causando una isquemia, que es la falta de irrigación sanguínea sobre ese hueso, puede fracasar el implante, o son implantes que duelen después por la presión que estamos causando en el hueso. Eso es muy importante lo que dijiste. Estamos colocando en un tejido vivo. Claro. Es un tejido vivo que requiere de cero estrés. A mí me da mucho más confianza hacer literalmente el agujero de la proporción exacta para colocar el implante con cierto torque, pero que tú sepas que no vas a fracturar el hueso al momento de meterlo a fuerzas, ¿no? Ahora, ya hablamos de la osseointegración. Los implantes en el 2024 no solamente son implantes que entran en el hueso. Eso tiene que quedar bien claro. El implante es un compuesto que viene lo que se inserta en el hueso y ahora lo que todos estamos conociendo como transepiteliales. Ustedes, si siguen el canal, saben que hemos hablado de ese tema. El transepitelial es una parte del implante. Yo lo consideraría prácticamente como una parte del implante que está destinado a integrarse a la encía. Acuérdense que estamos hablando de diferentes tejidos. Tenemos el hueso, la encía y luego el diente. No podemos colocar el implante y el diente sin darle esa prioridad a la encía. Definitivamente. Entonces, con los estudios que hemos hecho, realizado y hemos investigado a través de los años, nos hemos dado cuenta de que la encía requiere también de una superficie muy diferente a la que se inserta o a la que se agrega al hueso. Por lo tanto, nacen los transepiteliales. Vamos a hablar un poco de qué es un transepitelial y por qué es tan importante, doctor. Ahí básicamente lo que estamos buscando es, así como la integración al hueso, la integración al tejido blando, que es un concepto que hoy en día le estamos dando muchísima importancia. Lo primero es colocar el implante y, si es posible, colocar este aditamento transepitelial que tiene la función, como viene de fábrica, así, de lograr un sellado hermético, un sellado perfecto donde no entren bacterias, y después, al momento de colocarlo lo antes posible o en el día de la cirugía, lograr una integración de la encía. Porque antes era muy común que se atornillaba la corona, el diente, directo al implante. Cada vez que se quitaba y se ponía la corona para hacer las pruebas o lo que fuera, se rompía la integración de la encía. Con este aditamento lo colocamos de inmediato, se integra la encía y el diente, la corona, se rehabilita un piso más arriba
sin estar rompiendo este nivel de integración. También una de las ventajas de de tener implantes por fases es que uno puede elegir sabiamente el grosor de la encía, la altura del transepitelial, el perfil de emergencia, que digamos es el volumen con el que van haciendo la corona, y uno tiene mucho más flexibilidad. También como tenemos varios componentes, de que al final es un tornillo que se conecta al transepitelial, luego el transepitelial para la corona tiene un tornillito más chiquito, tenemos un tipo como de rompefuerzas, como estos edificios que son antisísmicos, ¿no? Que en el peor de los casos que haya alguna complicación de que el paciente muerda de más o que tenga un problema de bruxismo, apretamiento, algún accidente, lo que sea, es como los fusibles. Antes se rompe el fusible, antes de que se arruine el sistema eléctrico, o se rompe el tornillito chiquito que se funciona como un rompefuerzas. A diferencia de que si hacemos un implante en una sola pieza, donde si se fractura el implante por un exceso de carga que puede ocurrir en cualquier ser humano, pues ya fue, hay que quitar todo el implante, requiere una cirugía, colocar un implante nuevo. Entonces eso honestamente a largo plazo nos trae mucha más tranquilidad, ¿eh? Porque tenemos varios componentes, primero que personalizamos y segundo que podemos tener más tranquilidad que en caso de una complicación es mucho más accesible poderlo resolver sin ser invasivos. Cuando tú colocas un implante, la idea es que ese implante esté completamente sumergido en el hueso. ¿Por qué? Porque la superficie que tiene ese implante está hecha para estar en contacto con el hueso, no con la encía. El error que cometíamos antes, y me incluyo porque todos lo cometimos, porque era lo que sabíamos en ese momento, era después teníamos el implante y tomábamos una impresión directo al implante y ahí colocábamos la corona. Entonces teníamos implante y corona. ¿Qué pasaba ahí? Si la superficie de contacto entre la corona y el implante no era hermética al 100%, se filtraban bacterias. Y eso todos lo sabemos. La filtración de las bacterias es lo que provoca la perimplantitis, que es una inflamación en la zona que rodea el implante y después la pérdida del implante. También sabemos que el colocar estos transepiteliales, que son estos aditamentos que tienen diferentes grosores, diferentes largos, que eso es importantísimo. Porque tú colocas un implante y no sabes qué tan profunda o qué tan ancha va a quedar la encía, ¿no? Si lo quieres planear desde un principio, se puede tratar de planear, pero al momento de hacer la cirugía, puede ser que la encía te quedó más gruesa o más delgada. Entonces tenemos esas opciones de elegir después qué tan grueso quieres. El mismo transepitelial nos va a dar también un cambio de plataforma que nos va a ayudar a que en lugar de que estemos trabajando a nivel del hueso, estamos trabajando hasta arriba. ¿Qué significa? No anestesiar al paciente cuando tomas impresión, no tener el sangrado, el dolor que antes era de cuando quieres tomar la impresión. Y ahorita dijiste algo muy importante. Cuando tú colocas la corona sobre el implante, la encía se pega a esa corona, como las plantitas esas que se van pegando a la pared. Correcto. Y cada vez que tú quieres quitar esa corona para tomar una impresión del definitivo, si usaste un provisional, vas a desprender esas células que se pegaron a la corona. Y esa desprender, quitar, va a provocar una recesión. Correcto. O va a provocar que se inflamen. Entonces la idea es que ahorita que ya está la cirugía hecha, se coloca este transepitelial y las células de la encía se pegan y ya no se vuelven a despegar jamás. Y tú puedes elegir el transepitelial del grosor que tú quieres. Tú lo dijiste muy bien. Si es un molar, es un diente más ancho, de nada te sirve tener un componente de encía súper delgadito y después como un hongo, una súper emergencia de la corona que va a dificultar mucho la higiene. Ahí mejor eliges un transepitelial más ancho. Y si es el sector anterior donde te interesa mantener un ancho de encía, eliges un transepitelial más delgado. Entonces, parte del mejor implante del 2024 es elegir un sistema que sea versátil para personalizarlo a cada paciente. Es como ir a la tienda de zapatos. Tienes que elegir el zapato, es para correr, para caminar, pronador, qué tipo de... Tienes que tener toda la variedad para personalizar el implante a cada ser humano y no elegir un solo implante para todos los casos. ¿Y cuántas veces nos ha tocado? Porque nos ha pasado mucho que colocas el transepitelial de 2 milímetros y el paciente tiene una recuperación increíble, su encía creció muy bien, se recuperó y al rato queda súper sumergido y tenemos que cambiar ese transepitelial por uno de 4 milímetros. Sí. Eso es reversibilidad, eso es
la posibilidad de poder configurar después de la cirugía el implante. Claro. Si tú colocas un implante que es de una sola parte todo y cambió la encía, ya valiste. Claro. Tienes que cambiar el implante o tienes que andar improvisando o ponerle resinita o tapar los errores, ¿no? Nosotros podemos en ese momento, ok, la encía creció, maravilloso, vamos a quitar ese transepitelial, no el implante, el transepitelial que está atorado al implante, atornillado al implante, y le ponemos uno más alto. De esa manera, en 5 minutos, cambiamos el transepitelial y podemos modificar todo el sistema sin tener que cambiar el implante. Correcto. Ahora, eso es en cuanto a la encía. El injerto de hueso y el injerto de tejido conectivo básicamente es agregar hueso donde no hay y agregar encía donde no hay. ¿Por qué tendríamos que agregar, en la parte de adelante ahorita vamos a hablar de eso, que es bien importante, pero en la parte de atrás, te voy a decir, oye, tienes un hueso de 3 milímetros, doctor. O sea, tienes una muela gigantesca Claro. y luego ¡bum!, un colapso Sí. de 3 milímetros y luego otra vez crece a la siguiente muela, ¿no? Supongamos que te falta un primer molar y tienes premolar, falta el primer molar y el segundo molar lo tienes. Claro. ¿Qué importancia tiene si le pones un implante súper delgadito ahí? Correcto. Para no tener que molestar al paciente con el injerto? Exacto. Yo tengo varias, pero tú dime las, Sí, que, sí. las que tú conoces. O sea, me encanta y es una respuesta basada en el sentido común, ¿no? Si nos ponemos muy simplones, sería, bueno, el paciente tiene un hueso de 3 milímetros, coloquemos un implante de 2 milímetros. Pero como ya lo mencionamos, ¿qué va a pasar con ese implante tan delgado en una zona que se recibe mucha fuerza? No queda otra más que ver a la madre naturaleza como era antes. Tenemos molares grandotes, con un hueso ancho, con raíces anchas. Es un error que recolocar un solo implante delgadito allá atrás, porque a corto plazo va a funcionar muy bien. Puede que termines como un héroe diciendo, no necesitas este injerto de hueso, no necesitas este injerto de encía. Gracias a mí fue un procedimiento muy sencillo. Pero estamos hablando que eso se tiene que mantener a lo largo de la vida. Entonces, si va a recibir mucha carga de mordida, es un implante muy delgado, pues con certeza hay dos problemas. Uno, una terrible tendencia a la fractura o a la pérdida de hueso, porque ese hueso no va a soportar ese tipo de cargas, ese estrés que va a causar ese implante tan delgado justito en esa zona tan puntual. Y segundo, como ya lo dijo el doctor Baena, la emergencia, que es el volumen de la corona con un implante delgadito, va a ser una zona de muy difícil acceso para la higiene. Nuestra obligación es imitar a la madre naturaleza. Nunca vamos a ser como la madre naturaleza, Ahí está. pero procuramos imitarla para que el paciente sienta lo más cómodo con el tipo de prótesis. Y en eso, pues sí, si no queda otra más que colocar un implante más ancho, como estaba antes el paciente, y una encía más ancha, como antes estaba el paciente antes de perder el molar, conviene hacer ese esfuerzo por la visión a largo plazo de que descansemos en las acciones que estamos haciendo hoy en día. La naturaleza te dio un grosor de hueso de 12 milímetros porque eso es lo que necesitas para masticar. Si tú de repente piensas que con 3 o 4 milímetros puedes masticar bien, como tú bien lo dijiste, igual y ahorita sí, pero dentro de 5 años, 10 años va a tronar porque tu misma naturaleza te exigió esos milímetros. Y sigues masticando con dientes arriba y abajo que están en su hueso normal. Ahí va a haber un problema. Segundo, imagínense que el hueso mide 3 milímetros, muy chiquito, y tu corona tiene que cubrir esos 12 milímetros porque pues, las demás coronas tienen 12 milímetros. Es un ejemplo de milímetros, no es exacto. De 3 a 12 tienes que hacer esto. Crece. ¿Qué va a pasar, Manuel, en esa creciente que estamos haciendo? Es un hoyo. Es un hoyo donde se va a meter el alimento. Todo el tiempo los pacientes llegan con esas quejas, porque nos ha tocado recibir pacientes a los que se les hacen implantes muy chiquitos en la parte posterior y les hacen esas emergencias gigantescas. ¿Qué pasa? Número 1, se les mete alimento todo el tiempo. Doctor, se me mete alimento ahí, se me mete alimento, se me queda la carne, me tengo que ir al baño a limpiar. Número 2, al momento de estar hablando, se atora el labio y se atora la lengua, porque tienes un colapso ahí. Y ahí hay tejidos blandos, que el tejido va a conquistar ese espacio. Lo hemos dicho muchas veces. No puede haber un hueco en la boca. El tejido tiene que cubrirlo. Entonces, o te vas a morder muchísimo, porque ahí está el cachete crecidísimo, el carrillo que se mete y te estás mordiendo, o la lengua, en caso de ser por la parte lingual, se mete ahí y quieres hablar y se atora. Ya nos ha pasado también pacientes que no pueden hablar bien, ¿no? Y aparte de todo eso está lo que le llamamos cantilever. El cantilever es
cuando tú tienes, por ejemplo, han visto ustedes en un desayunador, ¿no? Tienes la casa y tienes el techo volado y dices, ¿dónde está apoyado? No tiene columnas porque está apoyado en la parte de acá. Pero si tú le cargas peso, se cae. Si tú tienes el diente y tienes 3 milímetros de hueso y luego le cargas una panzota al diente para poder llenar ese espacio, va a haber mucha carga y eso es lo que va a hacer que se fracture o el diente o el implante o el mismo hueso. Entonces, por esa razón, en la parte posterior buscamos tener el mismo grosor que los dientes naturales para evitar esos problemas que les dije. Ahora, está el tema de los pacientes que no tienen ningún diente. Platícanos en ese caso qué hacemos. Claro, como siempre es acotar la información. Imagínate que yo traigo a mi abuelita de 90 años que lleva toda su vida con unas placas totales, ¿no? Tampoco no significa que tengamos una obsesión por el injerto de hueso y el injerto de encía y que queramos regresar a mi abuelita cuando tenía 13 años. Sí. No hay necesidad, lo que queremos es mejorar su calidad de vida. Entonces básicamente revisamos con una tomografía que el ancho de hueso nos dé la suficiente estabilidad para poder colocar implantes. Se pueden ahí sí colocar implantes más delgados, ferolizados, que estén unidos, eso es muy importante, que estén unidos entre ellos para que se distribuya la fuerza de mordida y elegir muy sabiamente el diseño de prótesis que con certeza llevará encía falsa, encía de porcelana, de circonia, de algún otro material que no es natural, que estéticamente le resuelva muy bien, pero el diseño tendrá que ser higiénico y entrenar a nuestros pacientes para poderse limpiar. Entonces no podemos, como dicen, pintar la realidad con brocha gorda, decir a todos los pacientes injertos, no. Como lo mencionamos al inicio, felizmente hay muchos pacientes que no lo requieren, pero siempre es bien importante personalizar el plan de tratamiento y que desde antes nuestros pacientes tengan claro las expectativas y que todos tengamos claro los objetivos del procedimiento que vamos a hacer. Ahora, ya que tocaste ese tema, está el debate, ¿no? De si el implante debe de ser atornillado o si puede ser cementado. Ahí yo voy, mi Fede. Ahí te voy a hacer la pregunta. Échamela. Ya nos pusimos intensos. Échamela. Doctor Federico, traigo a mi abuelita de 90 años. Quiere que le coloque implantes muy fáciles, que no requieren hueso, que no requieren transepiteliales y todo ese rollo, sino que son de una sola pieza, doctor. Lo quiero fácil y rápido. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué es lo que quiero? Sí. Es decir, bueno, y que eso de que sea atornillado y gastar en los transepiteliales no lo veo necesario, doctor. Y quiero una prótesis que sea grande, pues, con implantes delgaditos, para mi abuelita de 90 años. Bueno, para empezar, imagínate que yo te coloco 6 implantes o 8 implantes donde no te puedo atornillar nada, todo tiene que ir cementado, ¿no? Cementado significa que lo vas a pegar, va a ir con un pegamento, no se puede atornillar. Yo poder poner una prótesis de 8 implantes y pegarla al mismo tiempo los 8 y que no se me escape una partícula de cemento. Doctor, pero usted es un experto. Hasta el mejor experto le pasa. Es muy difícil limpiar perfectamente. Doctor, pero es bien. tantito cemento. ¿Qué puede pasar? Tú lo sabes muy bien. ¿Cuántas veces hemos visto perimplantitis de pacientes que llegan con el implante súper inflamado? Le quitas la cabecita del implante y ves pedacitos de cemento. Claro. Partículas de cemento chiquititas hacen un cuerpo extraño. Y el cuerpo extraño que produce inflamación y produce también una infección si no se controla. No, y esa rebabita de cemento o de lo que sea puede ser de 0.5 milímetros, pero es kilométrica para las bacterias, pues, ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces, si yo le puedo evitar a tu abuela el problema de pegarle esa prótesis, muy bueno. Segundo, ¿cuántas veces en nuestra experiencia nos ha tocado que ya rehabilitamos a los pacientes? Rehabilitar significa colocarle la prótesis. Y la colocas y la ves y dices, ay no me gustó cómo quedó, está un poquito inclinado el plano. Y ya está cementada. Y ya la pegaste, ¿no? Sí. Dices, ya no puedo hacer nada, ¿no? Qué maravilla es, espérame tantito, la quitas, la llevas al laboratorio, la vuelves a agregar, ¡pum! Otra, ya se la pusiste, te encantó, quedó muy bien, se va el paciente y regresa a las 2 o 3 semanas, doctor, está muy grueso por la parte de la lengua, no puedo hablar bien, me estorba, permítame un segundo, la quitas, vas al laboratorio, le pules tantito y la vuelves a poner otra vez. ¿Cómo está? Bien, perfecto, la mordida, muy ¿Y bien, la cementada cómo se quita? Pues la cementada la tienes que romper. Una sesión de lucha libre, ¿cierto? Es un tronar el cemento porque ese cemento supuestamente te iba a durar
20 años. Claro. Y tienes que romperlo en una sola cita. O rompes la prótesis, la desestabilizas, o le das unos guamazos al implante. Claro, y además difícilmente puedes verificar en una cementada que no dejaste más cemento o que no se te corrió tantito cemento porque está pegado. O que bajó bien. Claro. ¿Cuántas veces la pegas y bajó bien de este lado, pero este lado quedó... Y estoy hablando de expertos, no de principiantes. Claro, no, sí. A nivel experto nos ha pasado que cuando tienes que cementar y no hay de otra, dices, no bajó bien y quedó un poquito. Lo hacemos cuando por alguna causa no hay de otra, pero la primera elección siempre son las atornilladas por el hermetismo, porque es mucho más accesible. Hermetismo es que no entren bacterias, que sella perfecto. Es accesible para poderla quitar, revisar. Se fracturó un diente sobre los implantes. Bueno, ni modo. Se quita, se manda a hacer otro y es mucho más reversible conforme pasen los años, ¿no? Yo puedo quitar y poner una prótesis 300 veces que me va a quedar exactamente igual si la atornillo, porque tiene un tope. Y aparte, yo estoy midiendo con las radiografías. Y si no ha bajado bien, puedo aflojar acá, apretar acá, me tomo mi tiempo y no tengo la presión de que está haciéndose duro el cemento, córrele. Y ahí quedó. Y si me quedó mal, luego tengo que tocar toda la oclusión porque es bien importante. Trabajamos horas en que la mordida quede correcta. Pero si la cementaste y quedó un poquito más abajo de aquí que de allá, ya la mordida quedó mal y tienes que tocar toda la prótesis. Tú sabes lo que le pasa a la porcelana si la tocas mucho, se puede fracturar, puede dañar los dientes de abajo, hay que pulirla. Entonces, si a mí me dices, tú tienes que cementar una prótesis de 6 o de 8 unidades de implantes, te diré, pero ni de chiste, si no cemento una. Claro. ¿No? ¿Y por qué? Porque tenemos varios motivos por el cual hacemos unos dientes atornillados y te los voy a decir en este momento. ¿Te acuerdas de ese paciente que nos llegó con una inflamación abajo del implante? Decía, me duele mi implante, algo me pasó. De hecho, lo subí a internet, estuvo muy bueno porque pudimos desatornillar la corona y encontramos un cabellito. Era un cabellito. ¿De dónde? No sé, de bigote o algo así se le fue. Y ese cabellito le estaba provocando una inflamación insoportable. ¿Cuánto tiempo nos tomó resolverlo? 10 segundos en lo que las atornillamos, quitamos la corona. ¡Mira, un cabello! Lo quitamos, se lo pusimos, se solucionó el problema. Claro. Si hubiera estado cementada esa corona, hubiéramos tenido que botarla, limpiarla y encontrar el cabellito probablemente también, ¿no? Nos hubiera tomado 2 o 3 horas en todo el movimiento. Si es que no rompemos la corona. Claro. Porque cuando tú haces una corona que sella muy, muy bien, las sellas también que no tienes de dónde botarla. Entonces tienes que agarrarla con pinzas y eso lo puedes romper. Claro. Esa reversibilidad para poder revisar los tratamientos, para poder ver que todo esté bien, para mí vale oro. Claro. Segundo, como tú lo dijiste hace ratito, llega el paciente, oye, ¿sabes qué? Que mi mordida no está muy bien, se le aflojó el tornillo, ¿no? Híjole, la cementada no pasa eso, no se afloja el tornillo. No, pero si se afloja el tornillo es porque algo está mal y puedes cambiarlo. Incluso puedes cambiar la corona completa y el implante está perfecto. Y tenemos ese señal a tiempo de alarma. En la cementada, ¿no? En la cementada ya se perdió hueso. Bueno, si no se aflojó la corona, ya se perdió hueso. Ya hay una fatiga del implante. Y aquí no. Sabemos que no se debería desatornillar, no se debe de aflojar esa corona, pero en ese momento es una señal de que está recibiendo fuerzas de más, pues, ¿no? Exacto. Tenemos tiempo de reacción. Reaccionamos, apretamos de vuelta el tornillo, checamos la mordida y tenemos esa reversibilidad, cosa que no tendríamos en una cementada. Sí. Otra, el control del cemento, como lo dijimos hace ratito, ¿no? Para cementar un diente sobre un implante, lo más importante de todo es que no se te vaya ni una gota de cemento abajo de la encía, ¿sale? Si tienes un implante tan chiquitito, vas a tener una encía gigantesca que va a estar rodeando ese implante. Por lo tanto, es muy fácil que se meta dentro de esa encía pedacitos de cemento, ¿no? Que puede ser el mejor en el mundo para cementar, qué bueno, pero hay más riesgo. Claro. Y el chiste es minimizar los riesgos. Claro. ¿Sale? Ahora, ¿cuántas veces hemos hecho provisionales de carga inmediata? Cada vez hacemos más carga inmediata. ¿Qué significa? Colocas el implante y ese mismo día le vas a colocar al paciente un diente. O en 2 días, ¿no? Máximo. Ese es un implante que tú colocaste con un transepitelial y con un provisional. El provisional en ese momento es cortito, no puede tocar ningún tipo de lateralidad, movimientos, es adorno. Lo vas a cambiar después. Para mí lo más fácil es, si lo vas a cambiar después, es lo desatornillas y colocas otro.
Si está cementado, pues ahí vas a darle, ¿no? Y luego tienes que limpiar el implante porque se le queda cemento pegado. Y ya lo limpiaste, ahí va otra corona pegada, Otra vez ¿no? el riesgo. Otra vez el riesgo, vuelves a aumentar riesgo. ¿Y por qué hay que quitar y poner esos provisionales? Para ir creando la emergencia, el volumen, ir empujando la encía hacia donde lo queremos. Entonces, Exacto. versatilidad de nuevo, versatilidad. Exacto. Yo puedo citar a mi paciente cada semana para irle agregando poquita resina e ir creando ese perfil que me va a dar que parezca que el diente sale de la encía. Y el doctor está trabajando sobre el trance epitelial, no está llegando a la plataforma, lo que decías hace rato, quitando y poniendo el aditamento hasta el hueso, rompiendo el sellado de la encía. Está trabajando sobre un aditamento transepitelial, trabajando un pisito más arriba, Exacto. donde no hay drama de estar quitando y poniendo el provisional. Lejos del hueso, lejos Exacto. del hueso, lejos de este sellado crítico que le llamamos nosotros, estamos trabajando en el perfil subcrítico, que es arriba del hueso, donde si la riegas por algo no va a pasar nada porque Claro. no se va a infectar el implante. A lo mucho se inflamará la encía y te das cuenta, quitas, cambias, se acabó. Entonces yo puedo ir empujando la encía y día con día voy viendo el cambio, cada semana lo cambio, le voy agregando resina al provisional y no tengo que tas, y luego lo vuelves a pegar otra vez y luego otra vez pa. Todo es súper fácil. Y al final puedo hacerte un diente que parece que sale de tu encía, porque aparte usamos el tejido conectivo. Claro. ¿A qué vamos con esto? Imagínense, ahorita les vamos a pasar caso al final, pero si tienes tú tu encía aquí, en un central, y el otro central así, si no colocas injerto de hueso y no colocas un tejido conectivo para bajar esa encía, tu diente te va a quedar así. Y es lo que hay. Oye, es que no quiero injerto, no quiero tejido. Bueno, pero te va a quedar un diente mucho más largo que el otro. Claro. Y cuidado si muestras la encía cuando te ríes, porque entonces va a ver horrible, horrible. Yo quiero ver esos casos, ¿no? ¿Cómo se resuelven sin injerto de tejido conectivo, sin injerto de hueso? Ahí nos vamos al otro extremo. Hace rato hablamos de mi abuelita de 90 años. Ahora imaginamos de la chica que en efecto tiene 19, 20 años, 21 años. Como dice el doctor, que sonríe y enseñan mucha encía. ¿Ah? Queremos un caso de alta estética y sobre todo es una paciente muy joven. Queremos que ese implante se mantenga 50 años, 60 años. No hay otro camino y no es porque lo digamos nosotros. Hay muchísima evidencia científica que no queda otra más que, sobre todo en el sector anterior, ¿no?, aumentar el nivel, el ancho de hueso y principalmente lo que se llama fenotipo, que es el ancho de la encía. Y hoy en día la manera más predecible para transformar el fenotipo delgado a las chicas, por todas las niñas que tienen una encía muy delgada y tienen una encía más ancha, es por medio de un injerto que se toma de la encía. Hay muchas técnicas para eso, del paladar, por ejemplo, para justamente hacer una encía más ancha, se llama fenotipo, ¿eh? Y sobre todo que se ve estético y más allá de la vanidad, que se mantenga estable conforme pasen los años, que tenemos una encía más ancha, con mayor cantidad de irrigación, que le va a dar mayor irrigación al hueso y que además de que se vea bonito, se va a mantener a largo plazo. A ver, ¿qué pasa si tú no lo haces? Porque tu paciente dice, es que yo leí o yo vi que no es necesario hacer injertos de hueso, que eso Claro. ya está en el pasado, que los nuevos implantes no se necesitan. Ok, para empezar, no puedes bajar la encía. O sea, no hay manera. Claro. Se va a quedar arriba. Luego, vas a seguirla perdiendo. Como no engrosaste el tejido, como tú lo dijiste ahorita, como no hiciste el tejido más grueso, el tejido está muy delgado y lo único que va a pasar es que se va a seguir perdiendo. Y más si le colocaste un implante ahí que viene de muy delgadito a muy gruesa la corona, Claro. porque se va a acumular alimento, se va a inflamar. Entonces, la única solución, y que ha sido demostrado a través de los años, es agregar hueso, agregar encía, agregar grosor. ¿Por qué? Porque estamos copiando la naturaleza. Correcto. Para que el diente se vea igual que el otro y salga bonito. Y tenemos la versatilidad de elegir el implante del diámetro que requiere ese ser humano, el trance epitelial para lograr el sellado, porque cada uno de nosotros tenemos diferentes dimensiones en nuestro cuerpo. Necesitamos saber cuáles son las dimensiones de nuestro paciente para elegir algo personalizado para ese paciente, ¿no? Y claro, siempre y sobre todo, repito, en el sector anterior, después de una extracción que se pierde tristemente un diente, siempre se va a perder hueso y encía, siempre. Entonces, es muy común que recibimos casos de implantes colocados en el sector anterior con la encía arriba, como dice el doctor, ¿ah?, o que se nota un colapsote de encía, una concavidad de encía porque no tiene ese contorno natural. Vamos a ver el primer caso
que es el caso de nuestra querida paciente que nos viene a ver de México, ¿te acuerdas? Que traía el colapso altísimo en su diente lateral. Lo están viendo en pantalla. Vean, por favor, ese colapso de encía. Le habían puesto ya un implante. Claro. Sin injerto de hueso, porque le dijeron que el injerto le iba a lastimar y que iba a hacer un show. Vean, por favor, esa corona dónde estaba. Imagínense, es más, se los voy a poner en este momento en pantalla, cómo quedaría un diente sin injerto y sin tejido conectivo. ¿Cómo ven? Se ve horrible. ¿Qué hicimos nosotros? En general ahí se combina la mal posición del implante y el inadecuado manejo tanto del hueso como del grosor del encía. Entonces son casos donde no comenzamos desde 0, sino como desde -50. Entonces claramente hay que quitar el implante por la mal posición, ¿ah? Regenerar hueso, regenerar encía y ahí dejar los objetivos muy claros, ¿ah? Casos como estos difícilmente, ¿ah?, podemos regresar a esta niña cuando si tenía ahí 35 años, regresarla cuando tenía 15 años, pero se dejarla mucho mejor que como llegó, pero sí requiere un esfuerzo de regeneración de hueso y de encía para que esto se mantenga a largo plazo. Y ahora en pantalla están viendo el después de cómo la dejamos. Tuvimos que hacerle una carilla en el diente central para poder cerrar un poquito ese triángulo negro que quedó, porque al final de cuentas, por muy buen esfuerzo que hicimos, no se logran cerrar al 100%, pero con prótesis podemos hacerlo. Y ese provisional lo cambiamos 5 veces. 5 veces lo tuve que quitar y poner, agregarle uno un poquito más grueso, porque el doctor, obviamente, ustedes no lo conocen en persona quizá, pero es así de, quiero que mi milímetro me quede súper obsesivo como yo. Somos sí, obsesivos. No queda de otra. Sí, no lo pueden ver aquí. Sí, sí. Él tuvo mucha suerte. Es peluquín. Pero somos obsesivos, entonces ahí va el milímetro, ahí va el otro milímetro, ahí va el otro milímetro, y regresaba la paciente de México, hicieran unas vueltas horribles. Por eso es importante personalizar el plan de tratamiento. Es un error creer que todos los seres humanos podemos ser tratados en cuestiones de salud de manera igual. Necesitamos hacer tratamientos personalizados y por eso es muy importante dejar los objetivos claros previos al procedimiento, ¿no? Como el siguiente caso que vamos a ver, una chica de 25 años que levanta la encía y se ve todo, o sea, cualquier cosita que dejemos mal, se le va a ver a kilómetros de distancia. Y él lo único que nos decía, doctor, quiero verme normal, que la gente no se me quede viendo al diente. Si no le hubiéramos hecho la extracción de ese diente, la cantidad de injerto que le tuviste que colocar a esa paciente de hueso y de tejido conectivo, y luego la provisionalización, ahorita están viendo en este momento en la pantalla el provisional. El provisional tiene que ser tan bonito como la corona definitiva, porque nos tiene que dar ese perfil que vamos creando para después poder colocar la corona. Ahora en pantalla están viendo un video de cómo estamos colocando la corona definitiva. Vean qué bonita está la encía, cómo tiene la forma, como si fuera atornillada y libre de cemento. Atornillada y libre de cemento, por supuesto. Sí. ¿Por qué? Porque tuve que quitar y poner provisional muchas veces. Vean cómo entró y al final vean el caso final. Es un caso exitoso gracias a que supimos manejar el tejido blando. Entonces tiene su implante, su trance epitelial personalizado a la altura que tiene que ir, y lo que se ve ahí es el doctor atornillando la corona sobre el trance epitelial sin necesidad de tener que llegar tan profundo. Entonces de nuevo buscamos un procedimiento versátil y personalizado a cada paciente. Y aparte, sin anestesia. ¿Cuántas veces antes de colocar, cuando no colocábamos transepitelial, teníamos que anestesiar al paciente y le dolía muchísimo ese cambio? Ahorita su encía está perfecta, estable, y ese cambio es tan sencillo que lo podemos hacer sin anestesia. Correcto. Ahora tenemos el siguiente caso que también es muy complejo, donde el paciente perdió 3 dientes de la parte de adelante y él tiene una encía muy, muy alta, muestra todo. Queríamos lograr algo estético y al mismo tiempo que pudiera ser predecible, que no se le fuera la encía hacia arriba, ¿no? Sin injerto de hueso, sin injerto de tejido conectivo, hubiera sido prácticamente imposible. Claro. Hubieran quedado unos dientes altísimos del lado izquierdo y luego tiene su lado derecho bien, entonces se ve esto muy raro. Hay una cosa interesante en estos casos, es que la única alternativa, si no se busca una regeneración natural del hueso y la encía, es que el puente, en este caso por ejemplo, se le hubiera tenido que agregar encía falsa de porcelana o de circonia. Y está bien, si se puede solucionar ese caso está muy bien, porque no hay necesidad de hacer tanto procedimiento, pero si el paciente, como dice el doctor Baena, tiene una línea de la sonrisa alta, significa que cuando sonríe enseña mucha encía, se va a notar la transición entre la encía falsa y la encía natural. Entonces ahí claro que no se va a lograr. Entonces hay casos donde, repetimos, si está indicado,
no queda otra, y además es lo indicado donde todos nos vamos a nuestra casa a dormir tranquilos, de aumentar el hueso y la encía para buscar ese contorno natural. Por más que queramos, hoy en día copiar el color de la encía es muy difícil. Claro. Porque aparte la encía es un tejido blando que brilla de una manera diferente que una porcelana. O sea, Como la piel, que a veces tenemos diferentes manchas y colores y es muy difícil igualarlo. exacto. Entonces, a veces se ve como un chicle pegado, ¿no? La encía, dices, ¿qué es eso? ¿Qué trae? Como que no se ve natural. Sí. Entonces, en estos casos, bueno, yo lo veo forzoso el injerto de hueso, forzoso para quedar bien. Claro. Si no tienes la intención de quedar bien y le quieres poner un implante sin injerto de hueso, sin injerto de tejido conectivo, pues te va a quedar ahí el defecto y lo puedes cubrir con encía y habrá que ver cómo se ve. Pues, y va a quedar a futuro, hay un amplio riesgo, porque además va a ser muy difícil de poder tener acceso para la higiene en esa zona. Entonces, repito, el mejor implante del 2024 es el que se mantiene, que lo hacemos hoy y se va a mantener hasta el 2084. ¿De qué te sirve ahorrarte el injerto de hueso y de encía? Estás dejando un riesgo importantísimo que tarde o temprano la madre naturaleza nos lo va a cobrar. Van a entrar bacterias ahí por la falta de higiene y va a haber un problema. Entonces, no nos podemos... Casos donde a lo mejor sí, pero si queremos hacer una implantología predecible, no nos podemos poner simplones. Necesitamos hacer lo que necesitamos hacer si está justificado, pues, ¿no? Exacto. Entonces, amigos, esperemos que les haya gustado este video. Quisimos hacerlo para darles a ustedes la claridad de por qué colocamos esos implantes. Y no nada más nosotros, hay millones de dentistas en el mundo colocando esos implantes. Hay consensos que se hacen todos los años en Alemania, se hacen en Suiza, se hacen en Latinoamérica, tratando de dar casuística. Pasamos los casos, oye, ¿cómo se ven? Vamos a acordar qué vamos a hacer para que funcione mejor. Esto es lo que ha demostrado predictibilidad, esto es lo que ha demostrado estabilidad, personalizable a cada paciente, y por eso les queremos mostrar estos casos. Tenemos muchos más que luego les pasaremos en otro video. Si ustedes quieren ver más casos, dejen en los comentarios y con gusto les pasamos un video lleno de casos. El chiste está en que no nada más se traten de ahorrar algo por el simple hecho de es que no quiero que me pongan el injerto porque no quiero. No, es que hay motivos, ¿no? Es como si te operan el brazo y tú no quieres yeso. El yeso está por ahí por algo, por alguna razón. Y esto está aquí por esta razón, porque necesitamos tener casos que se regresen a la naturaleza para que el paciente pueda estar como estaba lo más parecido a antes. ¿Hay otras opciones? Por supuesto que las hay. Las hay. Solamente habrá que ver cómo están a largo plazo, cómo está la estética. A mí lo primero que me preocuparía sería, oye, ¿y cómo está la estética? ¿Cómo te quedó el caso? ¿Cómo se ve? ¿No? Yo ya te mostré aquí cómo se ven estos casos. Habrá que ver cómo se ven los casos donde usan implantes diferentes que ahorran estos injertos. No me lo puedo imaginar honestamente cómo se puede ver un caso donde te ahorraste un injerto y el diente quedó así. Pero bueno, muchas gracias por venir al canal. Este video se hizo un poco largo, pero creo que era importante y necesario. Si ustedes están hasta ahorita en este momento, gracias y felicidades porque les interesa su salud bucal. Si les gustó el video, compártanlo, denle un like, suscríbanse al canal. Gracias al doctor Manuel Feregrino, excelente implantólogo. Llevamos trabajando juntos 20 años. Sí, ya. Y Dios quiera muchos más. Que así sea. Gracias. Nos vemos en el siguiente video. Que estén muy bien. Cuídense mucho.